Bueno, hoy lo que vamos a ver es transformaciones de unidades a través de un método que se llama de fracciones unitarias. Ese método de fracciones unitarias es el que les va a servir y es uno bastante sencillo para convertir todas las unidades que necesiten a las unidades del sistema internacional para poder aplicar las fórmulas que están todas hechas en el sistema internacional. La clase anterior estuvimos viendo movimiento rectilíneo uniforme y hicimos algunos ejercicios, pero en esos ejercicios que hicimos, todas las unidades yo se las había dado en el sistema internacional, es decir, las velocidades en metros por segundo, las posiciones en metros, y bueno, todavía no vemos aceleraciones, así que no había problema en ese caso para aplicar las fórmulas. Pero siempre que ustedes tengan unas velocidades, posiciones o no sé, aceleraciones en otras unidades que no sean las del sistema internacional, las van a tener que convertir a las unidades del sistema internacional para poder aplicar las fórmulas. Les voy a compartir pantalla ahora. Así van viendo cómo lo hacemos. Bien. Habíamos visto entonces que nosotros tenemos que aplicar fórmulas del movimiento rectilíneo o del movimiento rectilíneo uniformemente variado para determinar alguna de las variables, por ejemplo, la posición en la que queda un objeto, la velocidad a la que va, o el tiempo en detenerse y demás. Pero todas esas fórmulas están en unidades del sistema internacional. Por ejemplo, voy a ir escribiendo acá. La posición, que en general la marcamos con X, siempre se va a colocar en las fórmulas en metro. Así como la velocidad, que la marcamos como V, siempre la vamos a colocar en las fórmulas, en el sistema internacional, específicamente en metros sobre segundo. O la aceleración también, que la marcamos con A, que ya vamos a trabajar mucho con esto, posición, velocidad, aceleración. En el sistema internacional siempre lo vamos a colocar en las fórmulas en metros por segundo, pero ese segundo tiene que estar elevado al cuadrado. Bien. Pero bueno, esto no es siempre así. No siempre los problemas vienen dados en estas unidades de metros, metros por segundo o metros sobre segundo cuadrado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es convertir. Por ejemplo, estamos haciendo un problema de matemática, de física, de lo que sea, y nos encontramos con que tenemos, no sé, una madera que mide 32 pulgadas. 32 pulgadas. Yo lo pongo como IN porque es el símbolo de pulgadas. IN. Así lo van a encontrar en sus calculadoras, en todos lados. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos para convertir estas 32 pulgadas, pasarlas a metros? Que es lo que yo tengo que poner en las fórmulas de física, en donde están todas las fórmulas que nosotros vamos a aprender y las que vamos a utilizar para resolver todos los problemas. Bueno, podemos utilizar varios métodos. Uno de ellos es utilizar una calculadora que tenga conversiones, un conversor de internet, pero yo les voy a enseñar un método basado en fracciones unitarias para que ustedes lo calculen. Bien, ¿qué son las fracciones unitarias? Lo voy a poner acá. Fracciones unitarias. ¿Qué son las fracciones unitarias? Bueno, muy sencillo. Una fracción unitaria es una fracción común y corriente, donde numerador y denominador, ¿sí?, son equivalentes. Es decir,
Por ejemplo, si yo digo, no sé, 1 pulgada, voy a anotar acá, 1 pulgada, el equivalente en el sistema internacional de 1 pulgada, en centímetros, milímetros, metros, yo lo puedo poner en cualquiera, yo puedo armar las fracciones unitarias. Yo puedo decir que 1 pulgada es lo mismo que 2,54 centímetros. Eso que está acá, esto es una fracción unitaria, un ejemplo de una fracción unitaria. ¿Por qué digo unitaria? Porque siempre que divido 1 pulgada sobre 2,54 centímetros en la misma unidad, es decir, 1 pulgada sobre su equivalente, me va a dar 1. Entonces, ustedes dicen, ¿pero cómo, profesor? 1 sobre 2,54 nos da 1. Con la que hay en la heladera. 1 sobre 2,54 no da 1. Bueno, esa es la importancia de las fracciones unitarias. Matemáticamente no da 1, pero lo que a nosotros nos interesa es que en la realidad 1 pulgada y 2,54 centímetros sea lo mismo. Como hemos cambiado el sistema, en un lado, en el numerador, estamos poniendo el sistema inglés y en el denominador el sistema internacional, esto no podemos mezclar los sistemas, por eso cuando hagamos la división la tenemos que hacer en el mismo sistema. En el mismo sistema sería 1 pulgada sobre 1 pulgada que da 1. O en el mismo sistema internacional podría ser 2,54 centímetros sobre 2,54 centímetros da 1. Por eso es que se llama fracción unitaria. A nosotros no nos interesa que dé 1. A nosotros nos interesa que realmente, cambiando de sistemas, lo que esté en el numerador sea lo mismo que en el denominador. Bien, y ustedes nos dirán, pero profesor, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, nos va a servir para poder hacer las conversiones. Fracciones unitarias muy utilizadas. Voy a colocar acá otras fracciones unitarias para que después las usemos. Voy a hacer varias, no sé, las más comunes voy a poner. Por ejemplo. No, este no. Uy, no. Por ejemplo, es muy utilizado el kilómetro, entonces vamos a ver después a qué es igual a un kilómetro. Es muy utilizada la hora, en cuestiones de tiempo, 1 hora a qué es igual. Podemos utilizar varias conversiones unitarias. No sé, las millas, se usa mucho en los autos, las millas. En el sistema inglés nosotros no lo utilizamos tanto. Y veamos, ¿a qué es igual 1 kilómetro en nuestro sistema internacional? Kilómetro está en sistema internacional, pero nosotros lo tenemos que colocar a la posición siempre en metros. Entonces, 1 kilómetro, ¿cuánto es? En metros es 1000 metros. 1 hora está en sistema internacional. En realidad no. El segundo es lo que nosotros necesitamos en nuestras fórmulas. Entonces 1 hora son 3600 segundos. Ustedes calcúlenlo después si quieren, pero créanme ahora que 1 hora son 3600 segundos. O las millas, por ejemplo, 1 milla es 1,61 kilómetros. No, 1 milla es 1,61 kilómetros. Bueno, en realidad nosotros lo necesitamos en metros, pero la conversión que en este momento recuerdo de memoria es esa. Y después los kilómetros los podemos pasar a metros utilizando la otra fracción unitaria. Bien, estos son ejemplos de fracciones unitarias, que si nosotros lo pusiéramos en el mismo sistema, siempre serían una división unitaria. Pero vayamos ahora a hacer algún ejemplo de conversión. Estas son las fracciones unitarias y vamos a hacer algunas conversiones. Queremos pasar estas 32 pulgadas, lo vamos a pasar a metros. Estas 32 pulgadas, ¿cuántos metros son? Bueno, lo que nosotros hacemos es multiplicar estas 32 pulgadas
por una serie de fracciones unitarias que no me alteren el número matemático, digamos, el 32. O sea, me van a alterar el 32, lo que no me van a alterar es la longitud, 32 pulgadas. Bueno, para quitar estas pulgadas y colocarlo en centímetros o en metros, nosotros lo vamos a pasar. Voy a hacer una flechita. No, esa no era la que quería. Estas 32 pulgadas las queremos pasar a metros. Estas 32 pulgadas, ¿cuántos metros son? Una cierta cantidad de metros. Bien. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Colocamos las 32 pulgadas. Acá lo voy a hacer. 32 pulgadas. Y las multiplicamos por alguna fracción unitaria. Por ejemplo, para pasarlo a metros, primero lo vamos a pasar a centímetros, que es la fracción unitaria que tenemos, y después lo vamos a pasar a metros. Lo único que sabemos acá es que una pulgada son 2,54 centímetros. Como esta es una fracción unitaria donde lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, es decir, el numerador tiene la misma longitud que el denominador, nosotros podemos colocar una pulgada es 2,54 centímetros o 2,54 centímetros es una pulgada. En este caso, para poder simplificar, yo lo voy a colocar al revés. Es decir, voy a multiplicar eso por una fracción unitaria, donde abajo voy a colocar una pulgada y arriba 2,54 centímetros. Bien, esta es la fracción unitaria. ¿Qué me va a permitir después? ¿Y por qué lo puse así? Me va a permitir que la pulgada, esta que está arriba, esa unidad, IN, pulgada, se me puede simplificar con esta pulgada de abajo. ¿Sí? Pero bueno, acá cuando yo simplifico, lo que estoy haciendo es pasar, si simplifico 32, no, si simplifico la pulgada IN con esta pulgada de abajo, IN, y multiplico 32 por 2,54, lo único que me va a quedar es la unidad centímetros, es decir, que voy a estar pasando las 32 pulgadas a centímetros, pero yo lo quiero pasar a metros, es decir, me falta algo todavía. ¿Qué me falta? Volver a multiplicar eso por algo más, en donde pase los centímetros que voy a obtener acá, los tengo que pasar a metros. Bueno, utilizo otra fracción unitaria, en donde en el numerador voy a colocar lo que quiero, no sé, metros, en este caso 1 metro voy a poner, y en el denominador voy a colocar el equivalente a 1 metro, pero en centímetros, que es lo que quiero sacar. ¿Cuántos centímetros son 1 metro? 100 centímetros. Perfecto. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es simplificar. Lo voy a hacer en rojo, a ver si puedo. Simplifico. Esas pulgadas las simplifico con estas pulgadas. El 1 también lo simplifico, así que listo. Bien. Este centímetro que está acá, unidad de centímetros, lo simplifico con este centímetro que está acá. Y por último, lo que me queda por hacer es el cálculo matemático. Es decir, multiplico 32 por 2,54 por 1 dividido 1 sobre 100. Eso voy a ver si ustedes lo pueden ver en la calculadora. Lo hacen después ustedes. 32. Espera. No sé si ven algo, pero bueno. 32 por 2,54 por 1, no lo voy a poner al por 1, dividido 1 por 100, directamente pongo 100, eso me da un valor de 0,81 metros. 0,81 metros. Y es así como pudimos convertir
este valor 32 pulgadas a 0,81 metros. Entonces después puedo venir acá y decir que... espera, primero voy a borrar esto. No, lo voy a poner acá arriba. ...0,81 metros. Es decir, las 32 pulgadas que nosotros teníamos originalmente lo pasamos a metros. Profe. Bien, voy a compartirles pantalla. Así podemos hacer otro ejemplo. Bien. Nosotros determinamos que 32 pulgadas eran 0,81 metros, que es lo que ustedes van a utilizar para resolver los ejercicios de física con las fórmulas que hemos estado estudiando del sistema internacional. El siguiente ejemplo que quiero hacer es convertir, digamos, no sé, que un auto va a 60 kilómetros por hora puede ser un problema. Lo voy a poner acá. Un auto, uy, lo estoy escribiendo en rojo. Un auto se desplaza a 60 kilómetros. Bueno, después le voy a hacer la lineecita. Por hora. Y ustedes lo quieren esto pasar a, supongamos, para ponerlo en las fórmulas, lo van a tener que utilizar en metros por segundo. Entonces, lo van a hacer en metros por segundo. Bien, ahora le voy a poner las líneas, lo hice al revés, pero... Vamos a hacer esta conversión. Uy, no, esto no. Convertir esto de 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Después les voy a pasar este video, así que no se hagan problemas. Este es el ejemplo 1 que hicimos recién y ahora vamos a hacer el ejemplo 2. Bien, esta conversión 60 kilómetros por hora a metros por segundo, porque siempre la velocidad ustedes la van a tener que poner, como habíamos dicho, la velocidad en metros por segundo. Pero en general nosotros hablamos de la velocidad de los autos en kilómetros por hora. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para convertirla a metros por segundo para poder utilizarla? Primero, colocamos nuestra fracción inicial o nuestro valor inicial, lo colocamos acá, 60 kilómetros por hora. Lo vamos a tener que multiplicar por una serie de fracciones unitarias en donde al último simplifiquemos todo, pero nos quede arriba el metro, en el numerador metro y en el denominador segundo. Bueno, lo voy a colocar acá. La multiplicación por una fracción unitaria, pues por otra fracción unitaria, después por otra fracción unitaria, no sé cuántas vamos a necesitar, pero bueno, voy a poner 3, después si necesitamos más agregamos. Vamos a ver a qué llegamos. Bien, este kilómetro, este que está acá, lo tenemos que pasar a metros. Entonces, ¿tenemos alguna fracción unitaria que nos diga cuántos kilómetros es un metro o cuántos metros es un kilómetro? Sí, la tenemos y la conocemos. De hecho, había sido uno de los ejemplos iniciales. Decíamos que un kilómetro son 1000 metros. Entonces, kilómetros lo queremos simplificar. Entonces, abajo lo que vamos a hacer es colocar un kilómetro. Y nosotros además sabemos que ese kilómetro equivalen a 1000 metros. Entonces utilizamos la primera fracción unitaria en donde vamos a simplificar este kilómetro con este kilómetro y nos va a quedar en metros. Ya hicimos la conversión de abajo, o sea, del kilómetro de arriba al metro de arriba. O sea que la parte de arriba ya la terminamos. Vamos a ver la parte de abajo, horas, horas.
nosotros lo queremos poner en segundos. Entonces decimos, no sé, en este momento se me ocurre que una hora tiene, no sé, 60 minutos. Entonces primero lo voy a pasar a minutos y después a segundos. Arriba esta hora, es decir, yo voy a poner acá arriba una hora. Yo sé que una hora son 60 minutos. Eso es algo conocido. Una hora son 60 minutos. Entonces simplifico la hora esta con la hora que está acá y me va a quedar abajo en minutos. Pero yo no quiero que me queden minutos, yo quiero que me queden segundos. Entonces sé que cada minuto tiene 60 segundos. Aplico otra fracción unitaria más. Y digo que un minuto de mi reloj va a tener exactamente 60 segundos. Voy a poner con la S directamente porque es el símbolo de segundos. Bien. ¿Qué nos pasó acá? Bueno, nos pasó que nosotros cuando simplifiquemos kilómetro con kilómetro, el 1 lo tacho también porque es 1, multiplicar por 1 no hace nada. Y después, ¿qué más podemos simplificar? La hora la podemos simplificar con esta hora que está acá arriba. Listo. Los metros no lo puedo simplificar con nada, lo cual está bien porque yo quiero que me quede el metro arriba. Los minutos sí lo puedo simplificar, solo la unidad de minutos, el 60 no. Pero el 1 lo puedo simplificar con el minutos también. Entonces me queda un minuto, lo simplifico y listo. Abajo que me quedó, segundos. Arriba que me quedó, metros. Todo lo otro lo simplifiqué. Luego tengo que tomar mi calculadora y hacer esa cuenta. Una fracción donde arriba que voy a tener, voy a multiplicar 60 por 1000 metros, por 1000, porque son 1000 metros. El 1 y el 1 de las siguientes fracciones no lo multiplicamos porque multiplicar por 1, que es el elemento neutro, la multiplicación no hace nada. Y en el denominador tengo 60 primero, es decir, tengo el 1 primero, pero tampoco lo considero. Entonces la segunda fracción es el 60 y la tercera fracción 60. El segundo me quedó, entonces yo obtengo que 60 km por hora me da 16,6 periódicos. Lo voy a colocar acá. 16,6 periódicos metros por segundo. 16,66 metros por segundo. ¿Cómo sé que me quedó en metros por segundo? Y bueno, porque arriba simplifiqué todo excepto el metro y abajo simplifiqué todo excepto el segundo, entonces obtuve 16 metros por segundo. Es decir, estos 60 km por hora se me convirtieron en 16,66 metros por segundo. Bien, fue lo que me pasó acá. He convertido kilómetros por hora a metros por segundo. Hago un ejemplo más, como para que quede claro, y después terminamos. Comparto pantalla. Bien, por último, vamos a hacer un ejemplo número 3 en este caso. Me ha quedado. Ejemplo 3. En este ejemplo 3, lo que voy a hacer es convertir, no sé, supongamos que estamos hablando de autos también y queremos convertir, pero en este caso, en vez de darnos en kilómetros por hora, nos los dan en millas por hora. Muchas veces habrán visto en las películas que si son autos producidos en Inglaterra o con el sistema inglés, lo dicen a las velocidades en millas por hora. Bueno, si nosotros queremos convertir 50 millas por hora, que nos diga. 50 millas por hora. Esto lo queremos pasar
no solo a kilómetros por hora, lo queremos pasar a metros por segundo, porque es siempre lo que vamos a utilizar para las fórmulas, en metros por segundo. ¿Cómo vamos a hacer para hacer esta conversión? Igual que lo hacíamos antes. Bien. Copiábamos esa fracción, ese valor, 50 millas por hora, y ahora tenemos que ir multiplicando por diferentes fracciones unitarias, de modo tal de llegar a obtener nuestro resultado en metros por segundo. Voy a hacer 3, tal vez después nos falten o nos sobren, qué sé yo, pero no importa. Esto siempre nos va a quedar en lo que nosotros queremos, que es metros sobre segundos. Ese es nuestro objetivo, llegar a este valor en metros por segundo. Bueno, primero yo armo toda la estructura, después voy a ir viendo qué le pongo. Bien, millas. ¿Qué sé de las millas? Voy a ver si puse algún ejemplo acá. Bueno, esto sé, que una milla es 1,61 kilómetros. Bueno, vengo acá. Millas lo tengo que poner abajo, así que lo voy a poner acá. Digo que una milla es 1,61 kilómetros. Perfecto, una milla es 1,61 kilómetros. Pero ahí estaría pasando las millas a kilómetros, pero yo lo quiero pasar a metros. Bueno, utilizo otra fracción unitaria y digo, bueno, kilómetros, ¿cuántos metros son? La misma fracción que utilizamos antes, podemos decir que un kilómetro son 1000 metros. Colocamos acá 1000 metros y listo. Un kilómetro son 1000 metros. Cuando nosotros simplifiquemos, vamos a simplificar las millas con las millas y después los kilómetros con los kilómetros, y el numerador me va a quedar en metros, que es mi objetivo. O sea, el objetivo era pasar el millas a metro y las horas a segundo. Entonces el numerador ya lo pasé a metros, me quedó metros nada más, y ahora voy a ver cómo paso las horas a los segundos. Yo sé que una hora son 3600 segundos. Lo había dicho antes, ustedes probablemente no lo sepan de entrada, pero después se van a dar cuenta que esta es una conversión que van a utilizar habitualmente, de modo tal que ya se van a habituar a utilizar una hora, son 3600 segundos. Entonces ponemos acá, una hora son 3600 segundos. Ustedes lo pueden hacer como lo hicimos antes, es decir, que una hora son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos, para que después le quede 60 y 60 abajo, que 60 por 60 es 3600. Así que bueno, lo pueden hacer así o lo hacen directamente con esta fracción que he utilizado ya. Cuando simplifiquen esta hora con esta hora, les va a quedar abajo, la única unidad es el segundo y arriba la única unidad es el metro. Cuando ustedes multipliquen 50 por 1,61 por 1000, les va a dar un valor. Después multiplican nada por nada por nada, porque esto es 1, 1, 1. Abajo dividen por 3600 y van a obtener que esto es 22,36, en este caso, metros por segundo. Entonces lo voy a colocar acá. 22, poniendo mal. 22,36. Háganlo en su calculadora para corroborarlo. Pero a mí me da 22,36 metros por segundo. Este valor es nuestro valor objetivo, que es nuestro resultado en este caso. Por supuesto que cuando ustedes estén haciendo ejercicios de física, que son los que les voy a dar en el último mes de noviembre, esos ejercicios de física van a tener como inicio pasar las 50 millas por hora a metros por segundo. Y después van a tener que hacer el ejercicio utilizando las fórmulas.
Bien, esto que hemos visto hoy es fracciones unitarias, que es un método para convertir cualquier unidad a otra unidad. Por ejemplo, 32 pulgadas lo convertimos a 0,81 metros o 81 centésimos de metro. O 60 kilómetros por hora lo pasamos a metros por segundo, que son 16,66 metros por segundo. O 50 millas por hora lo pasamos a 22,36 metros por segundo. Eso es todo el tema de fracciones unitarias que después van a tener que hacer